Bien, buenas tardes muchachos. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema. El tema es ovogénesis. Y entonces vamos a hacer una breve recapitulación sobre la espermatogénesis, pero para que podamos comprender mejor la ovogénesis. La ovogénesis es entonces la parte correspondiente al sexo femenino de la gametogénesis. De manera general, estos dos procesos son muy semejantes, se parecen entre sí. Podemos decir que ambos comienzan de una misma célula. En el caso de la espermatogénesis, de la espermatogonia, y en el caso de la ovogénesis, de la ovogonia. Y en general vamos a ver que se parecen mucho los procesos, pero pues desde luego que deben tener sus propias características. Entonces, acá una de las grandes diferencias en el caso de la ovogénesis es que a partir de una célula que es la ovogonia, vamos a ver que se obtiene una célula funcional. ¿Se acuerdan cuántas obteníamos en el caso de la espermatogénesis? A partir de una espermatogonia, 4 espermatozoides. Acá lo curioso es que sí hay 2 divisiones reduccionales y a pesar de eso solo se produce una célula funcional, o sea, un gameto. Esa es una de las grandes diferencias y es lo que vamos a ver a continuación en el siguiente esquema. ¿De acuerdo? Bien, entonces comenzaremos diciendo que la ovogénesis es un proceso que curiosamente, en el caso de la mujer, en el caso femenino, comienza muy tempranamente en la ontogenia. ¿Qué tan temprano? Es muy curioso, pero empieza en el desarrollo intrauterino de la bebé que se está desarrollando al interior del útero de la madre. ¿Me explico? Al interior del útero materno se está desarrollando una bebé que como parte de ella está desarrollando un pequeño ovario, ¿de acuerdo? Dentro de ese ovario, curiosamente, chicos, ¿se acuerdan que se está formando, diferenciando el ovario? Esto ya lo vimos. Bueno, el ovario lo dejamos aquí la última vez que lo vimos. Hacia las 20 semanas ya estaban formados los folículos ováricos. Bueno, esto que está pasando aquí está pasando evidentemente en el interior del útero materno. Pues desde este momento, todas las ovogonias, el 100% de ellas, dejan de estar en ese estadio. ¿En qué se convertirán? En ovocitos primarios. Y aquí hay una de las grandísimas diferencias con la espermatogénesis. ¿Lo captaron? Entonces, ¿qué decíamos para la espermatogénesis? Que la espermatogénesis y la meiosis, como tal, comenzaban hacia la pubertad, 12, 13 años en el caso masculino. Aquí, la ovogénesis, la meiosis, la primera división meiótica, comienza desde ya, desde el desarrollo intrauterino. Este es un dato que no quiero que pierdan de vista, es muy importante. En el siguiente esquema, en este, vamos a ver que para el caso de la ovogénesis, como proceso celular, tiene semejanzas con la espermatogénesis. Entonces también pasa por una etapa de proliferación y por una de maduración, donde hay 2 divisiones meióticas. En eso se parece a la espermatogénesis. Pero en este caso, en la fase de proliferación, donde hay mitosis de las ovogonias, que son 2N, sucede en los primeros meses
de desarrollo intrauterino. El 100% de las ovogonias, el 100% de las ovogonias se convierte en ovocitos primarios. Si se dan cuenta entonces, ¿eso qué significa? Que no hay un stock, no va a quedar una reserva, como en el caso de la espermatogénesis. Entonces, el 100% de las ovogonias que llevaron a cabo proliferación por división mitótica, en un momento dado, detienen la proliferación y enseguida todas llevan a cabo esto de lo que ya hemos hablado. Todas las células llevan a cabo duplicación y crecimiento. Si están duplicadas, chicos, y eran 2N, estas nuevas células evidentemente ahora son 2N, pero duplicadas. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que ya no hay stock. Todas quedaron como ovocitos primarios. Esta es una parte clave para poder entender la ovogénesis. Y entonces, acá vamos a hablar de que el proceso se arresta 2 veces. En el caso de la espermatogénesis, nunca hablamos de que el proceso se arrestara. Una vez que comienza, termina y se producen 4 espermatozoides. Bueno, acá no es así. Acá, el proceso, cuando pasan todas las células de ser ovogonias a ovocitos primarios, el proceso se arresta, no continúa. Se arresta. Entonces, el 100% de las células que son ovocitos primarios se van a quedar así, nada más como 12 o 13 años. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué 12 o 13 años? Porque es en esa época, hacia esa edad, cuando un grupo de células se desarresta por primera vez. Primero se arrestó por primera vez, 12 o 13 años después se desarresta por primera vez y se convierten en este siguiente estadio. ¿Cuál es este siguiente estadio? Ovocito secundario. Si son ovocitos secundarios, son ahora N, pero siguen siendo duplicados. ¿De acuerdo? Sin embargo, el proceso se vuelve a arrestar. Y así va a permanecer esta célula por un cierto tiempo, o incluso puede morir así. ¿Cuál sería el único caso en el que sí se desarreste el ovocito secundario y termine el proceso meiótico? Solo y exclusivamente en el caso de que esta célula sea fecundada por un espermatozoide. Entonces, si se dan cuenta, este en realidad es el gameto femenino funcional. ¿De acuerdo? En cuanto llega el espermatozoide, permite que se desarreste por segunda ocasión la meiosis, el proceso meiótico, y termina finalmente el proceso. ¿Eso qué significa? Que en realidad esta célula que estamos viendo no es el gameto. ¿Cómo le llamarían ustedes? Evidentemente, este ya es un cigoto. Es una cosa un poco contradictoria y compleja, porque para recuperar la condición N, tiene que pasar a ser 2N, por el N que viene del espermatozoide. ¿Me siguieron? Si no, llega el espermatozoide y no lo desarresta, esta célula va a morir. Va a morir como N duplicado. Y entonces, pues así va a morir. Y la única forma de que se desarreste es que en su camino se encuentre con un gameto que ya es N, el espermatozoide. Y al desarrestarlo, alcanzaría, entre comillas, el estadio de ovátida. Pero la ovátida
es un estadio virtual. Espero que alcancen a verlo. En realidad no existe. ¿Por qué? Porque esta ovátida, entre comillas, si ya lo captaron, en realidad es un cigoto. Y si es un cigoto, ¿cuál es su ploidía? Evidentemente, 2N. ¿Lo captaron? ¿Eso qué significa? Que la célula, cuando se divide en primera división y segunda división meiótica, lo va a hacer de manera desigual. Enseguida lo vamos a ver. Entonces, decíamos, las espermatogonias, que son 2N, perdón, ovogonias, que son 2N, proliferan mitóticamente, se detienen y todas, el 100%, llevan a cabo duplicación y crecimiento. Todas son ahora ovocitos primarios, 2N duplicado. Se arresta el proceso meiótico por primera vez y así permanece 12 o 13 años. Cuando viene el primer desarresto, esto es, que se va a llevar a cabo la primera división, esta célula se prepara para dividirse. ¿Eso qué significa? Que el núcleo se va a la periferia y cuando viene la primera división lo hace de manera desigual. Una célula se va a quedar con todo el citoplasma, casi toda la membrana y evidentemente un núcleo. Y la otra célula producto de la primera división solo se lleva el núcleo, casi nada de citoplasma y muy poquito membrana. Y entonces trae como consecuencia una división desigual que se formen dos células absolutamente distintas. Aunque son hermanas y ambas las podemos llamar como ovocitos secundarios, el único funcional va a ser este ovocito secundario, así se le conoce. Y a este, que también es un ovocito secundario, en realidad se le conoce como primer corpúsculo polar. Evidentemente esta es una célula no funcional, no tiene ninguna viabilidad, pero no muere, aquí se queda. Cuando viene la segunda división, que también es reduccional, ¿qué significa? Que se desarresta por segunda ocasión el ovocito secundario, la división celular vuelve a ser desigual. Una célula se queda con todo el citoplasma, con un núcleo y la mayor parte de la membrana. Y la otra célula, que es hermana de esta, se queda apenas con el núcleo, casi nada de citoplasma y muy poquita membrana. Si alcanzan a ver el resultado final, tenemos una célula grande con todo el material y con toda la maquinaria para formar un cigoto y 3 células no viables, hermanas de esta. Y a esto le llamaríamos segundo corpúsculo polar, tercero y cuarto corpúsculos polares. En ese sentido, al final del proceso celular de la ovogénesis, ¿qué tenemos? Una célula funcional que en realidad es un cigoto. Este es un embrión unicelular, pero embrión, ¿están de acuerdo? Y 3 células no funcionales y por supuesto, desde luego, no viables. Un cigoto y 3 corpúsculos polares. ¿Lo alcanzaron a ver? Bueno, entonces, este proceso, pues, trae como consecuencia que solo una célula sea funcional, pero que vayan siendo desarrestados pequeños grupos de células, más o menos 20, cada 28 días. ¿A qué le suena eso? Al ciclo menstrual. Por eso se dice que en el caso de la mujer, en el caso del ovario, tiene un número finito de células, a diferencia del testículo, que tiene un número prácticamente infinito de células.
porque está produciendo todo el tiempo espermatozoides del orden de cientos de millones, y a lo largo de la vida son miles de millones. En cambio, en el ovario solo hay un número finito de células que se convirtieron de espermatogonias en espermatocitos primarios. Y estos, cada 28 días, van a ser reclutados para continuar en este proceso. Pero si se dan cuenta, de los 20 que comiencen el proceso, solo uno va a terminar como tal el proceso. Pero esto en el caso de que haya fecundación y se produzca un nuevo embrión. Y ustedes saben que en realidad la mayoría de las veces es así, como este caso, como van a morir las células. En la mayoría de las veces no se va a llevar a cabo fecundación. Entonces, es en este estadio, como ovocito secundario, como la gran mayoría de células, en el caso de la mujer, van a morir. ¿De acuerdo? Bien, este esquema nos sirve para ver lo que está pasando con los corpúsculos polares cuando se llevan a cabo los desarrestos, y por lo tanto se puede dividir la célula. Entonces, cuando se divide y lo hace de manera desigual, entonces se forma, a partir del ovocito primario, un ovocito secundario funcional y el primer corpúsculo polar, pero se queda adherido a su célula hermana. Y cuando se desarresta por segunda vez, entonces este es el segundo corpúsculo polar y el primero termina también su división, y al final, ¿qué tenemos? Un cigoto y 3 corpúsculos polares, donde estas células evidentemente son no funcionales. Entonces, no es que los corpúsculos polares sean expulsados y se pierdan, no, se quedan ahí pegados a la célula funcional. Ajá. Ok, entonces ya vimos la explicación sucinta del proceso de ovogénesis. La siguiente imagen, por favor. La siguiente. Ya vimos lo que sucede en un zoom, en un acercamiento a una célula cuando se divide y cómo quedan sus corpúsculos polares. Y en la siguiente imagen, por favor, esta, muchachos, se las pongo. Aquí pueden detener la imagen, pueden pausarla y tratar de repasar lo que acabamos de ver. Que ustedes lo expliquen con sus propias palabras y que lo entiendan, ya sin nombres, y que traten de explicar, que traten de entender lo que está sucediendo. Y solamente les doy dos pistas. Tenemos la fase proliferativa, ovogones, y la fase de maduración. Con esto en mente, hagan este ejercicio. Detengan la imagen y traten de explicarlo. De cualquier manera, siempre pueden regresar al video y regresar a la explicación, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a esta siguiente imagen, que nos ayuda a entender lo que acabamos de ver en un esquema del proceso celular como tal, pero ahora qué pasa a lo largo de los años. Miren, en este esquema están diagramados el número de células germinales en millones contra la edad, primeramente, pues del embrioncito en desarrollo, el momento del nacimiento, los primeros años de la bebé, la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez y la madurez. Entonces, están diagramados. ¿Cuántas células germinales en millones se alcanzan? Dependiendo de la edad ontogénica de la mujer. En este caso tenemos que en los primeros 5 meses se alcanza el pico máximo de desarrollo de células.
mitóticamente se multiplican y se alcanza, para cerrar números, vamos a hablar de un total de 7 millones ¿de qué? De ovogonias, ¿están de acuerdo? Una vez que se alcanza el número máximo de ovogonias, todas ellas, todas, el 100%, se convierten, ¿qué dijimos? En ovocitos primarios. Entonces, ya como ovocitos primarios, hay una baja en la cantidad, un decaimiento bastante marcado en los siguientes meses. ¿De qué? De ovocitos primarios. Se da el nacimiento de la bebé de tal manera que decimos, para cerrar números, que una bebé nace más o menos en el interior del ovario con 2 millones de ovocitos primarios. Y sin embargo, sigue cayendo el número de células con los años, de tal manera que hacia más o menos 8, 9, 10, hasta los 12, cuando la adolescencia llega, 12, 13 años, y comienzan los procesos de menstruación, se alcanza un número, para cerrar cifras, más o menos de 500,000 células. O sea, 500,000 ¿qué? Ovocitos primarios. Lo que quiero decir con esta imagen es que cuando un ovario se vacía de células germinales, porque ustedes saben que, como dijimos, es un número finito, y en el caso de la mujer, si el ovario sí se vacía de células germinales, no lo hace porque la mujer esté menstruando cada 28 días, no, sino porque hay una muerte celular programada, que sí es la que acaba con este total de células de manera masiva. Entonces, no es por el hecho de que se esté menstruando cada 28 días, sino porque hay muerte celular programada. ¿Cómo le llamamos a eso? Apoptosis. Entonces, a partir de los 12 años, aparte pues de la apoptosis, claro, comienza el proceso de menstruación, y eso acelera el proceso de vaciamiento de ovocitos primarios del ovario. Pero no es entonces, repito, el hecho de que se esté menstruando el causante de que se vacíe el ovario, sino es la muerte celular programada. ¿Ok? El primer causante. Entonces, a partir de este momento y durante el resto de la vida reproductiva de la mujer, pues va bajando el número total de células, ¿de qué? De ovocitos primarios, hasta que más o menos hacia los 50 años, pues se vacía el ovario de células germinales. Claro, hay adolescentes que comienzan antes el proceso de la menstruación y terminan antes la vida útil del ovario, y hay quienes comienzan después y pueden llegar hasta los 55 años y todavía siguen menstruando. Entonces, este es un número o una edad estimada y promedio, pero puede ser antes o puede ser después, y eso sí, pues trae como consecuencia que termine antes la vida útil del ovario, que termine después, con sus respectivas consecuencias, porque junto con el vaciamiento de ovocitos primarios vienen los cambios hormonales. ¿De acuerdo? Entonces este esquema, repásenlo por favor, es un esquema del Gilbert-Scott, junto con los que les mostré anteriormente, y también es del Gilbert-Scott el que vamos a ver a continuación. Este esquema es muy interesante. Este esquema es para anfibios, particularmente para ranas, pero es absolutamente idéntico a lo que pasa con la mujer. Entonces, ¿de qué nos habla este esquema? La línea, las flechas nos hablan del proceso de ovogénesis, desde ovocito primario hasta que la célula se puede fecundar y convertir en cigoto. Pero para que esto suceda, la célula tiene que desarrestarse. Ya vimos que se arresta.
Entonces, estas líneas blancas nos hablan del arresto del proceso. Entonces, el proceso arranca desde ovocito primario, evidentemente, más acá estaría la ovogonia. La ovogonia se transforma en ovocito primario, el ovocito primario se arresta en profase 1. ¿Por qué se arresta? Porque hay una molécula que lo arresta. El factor promotor de la fase M no activo. El MPF no activo bloquea el proceso y lo arresta. ¿Quién lo desarresta? Hasta los 12 años, en el caso de la mujer, altos niveles de progesterona provocan que el factor promotor de la fase M se fosforile y lo vuelva activo. Ya activo, se desarresta el proceso y permite que se termine por primera vez la primera división meiótica. Entonces, el ovocito primario se convirtió en ovocito secundario y aquí encontramos a su primer corpúsculo polar. Avanza hasta cierto punto y se vuelve a bloquear. Entonces, ¿qué tenemos? Que se arresta por segunda vez. En esta ocasión, ¿quién lo arresta? Lo arresta otra molécula, conocida como CSF, factor citostático, cytostatic factor. ¿Lo tienen? Y esta vez se arresta en metafase 2. Entonces, el primer arresto es en profase 1, el segundo arresto es en metafase 2. Y entonces, ¿qué es necesario para que se desarreste por segunda vez? El proceso de fecundación o fertilización. Con la entrada del espermatozoide ingresa calcio y el calcio promueve la degradación del factor citostático. Si está degradado el factor que detenía el proceso, se puede desarrestar por segunda ocasión. ¿Están de acuerdo? Entonces, termina por segunda ocasión y finalmente el proceso meiótico. Pero, ¿están de acuerdo en que esta célula era N duplicada y ahora es, curiosamente, 2N? Entonces el estado N es virtual, porque para recuperar el estado N tiene que ser 2N. Y por eso está aquí el espermatozoide, los 3 corpúsculos polares, y aquí ya está el núcleo de fecundación y sus 3 corpúsculos polares. ¿De acuerdo? Repasen este esquema, está en el Gilbert Score. Ok, chicos y chicas. Ahora vamos a ver un cuadro comparativo de los dos procesos de la gametogénesis, la ovogénesis y la espermatogénesis. Bueno, habiendo visto ya de cerca cómo se llevan a cabo los procesos celulares de ambos tipos de gametogénesis, ya podemos hablar de un cuadro comparativo, ¿de acuerdo? Es muy importante verlo ahora ya en resumen, importante que ustedes repasen ese cuadrito y que repasen sus apuntes. Miren, vamos a ver entonces cuáles son las diferencias de la meiosis dependiendo de si estamos hablando de espermatogénesis o de ovogénesis. En este sentido tenemos que la meiosis en la ovogénesis es iniciada una vez en una población finita de células. Es lo que acabamos de ver. Hay una población finita. Hay un número definido de ovocitos primarios que se van a desarrestar y van a completar la meiosis en un número finito de células. Mientras que en la espermatogénesis la meiosis es iniciada continuamente en una población de stem cells que se dividen mitóticamente. ¿Están de acuerdo que aquí estamos hablando que el proceso se reinicia continuamente siempre desde espermatogonias? Siempre tenemos un stock de espermatogonias. Acá no. ¿De acuerdo? Bueno, la meiosis. En la ovogénesis
produce un gameto por proceso, un gameto funcional, el ovocito secundario. En la espermatogénesis, la meiosis produce 4 gametos funcionales. ¿Cuáles son estos? Los espermatozoides, ¿de acuerdo? La meiosis en la ovogénesis, o la completación de la ovogénesis y de la meiosis, es retardada por meses o por años, como lo acabamos de ver. ¿Por cuántos años es retardada? ¿Por 12 o por 13? Sí. O incluso puede retardarse por 50 o 55 años y así morir. ¿De acuerdo? En la espermatogénesis, la meiosis es completada en solo días o cuando mucho semanas. Aquí no hay arrestos celulares. Una vez que comienza el proceso, termina y produce 4 células. En la ovogénesis, la meiosis es arrestada en profase 1, primero, y luego es reiniciada la meiosis en pequeños grupos celulares. En la espermatogénesis, la meiosis y su diferenciación de esta célula procede continuamente, sin arresto celular. ¿Cuál es la diferenciación? La espermiogénesis, cuando la espermátida redonda se convierte en espermatozoide, ¿de acuerdo? Y finalmente, la diferenciación del gameto en la ovogénesis ocurre aún en estado diploide, en profase 1. ¿Cuál es esta diferenciación? El proceso de duplicación y crecimiento y acumular todas las moléculas que van a ser la maquinaria necesaria para en caso de fecundación, porque es el ovocito el que está capacitado para desarrollar un nuevo ser, no un espermatozoide, ¿de acuerdo? Y la diferenciación del gameto en el caso de la espermatogénesis ocurre en estado haploide, cuando ya es N, después de la meiosis, lo que decíamos. La espermátida redonda se especializa en una célula mótil, movible, que se desplaza en un medio líquido, al que llamamos espermatozoide. Bueno, entonces, hagan el favor de repasar este cuadro una vez que hayan entendido todo lo anterior y apréndanselo. Viene en varios libros, pero este en particular viene en el Gilbert Scott. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, como acabamos de ver, ese es el proceso celular de la ovogénesis. Pero la ovogénesis es bastante más compleja, bastante más larga que la espermatogénesis, como se darán cuenta. En este sentido, ahora que estamos viendo ovogénesis, el proceso va acompañado de otros 2 procesos. El proceso de foliculogénesis y, para el caso de las especies ovíparas, el de vitelogénesis. Entonces, estos 2 procesos los vamos a ver en 2 clases más adelante, pero por el momento aquí le dejamos. Repasen todo lo que acabamos de ver. Les voy a mandar bibliografía aparte de este video. Y pues ya estamos de lleno en ovogénesis y todavía nos faltan un par de temas más, ¿de acuerdo? Y falta todavía ovogénesis comparado. Entonces, es bastante más largo, pero ya empezamos. Gracias por su atención.